¿Qué dicen de mi nueva silla gamer, no? Para la casa del campo me parece que esta es la silla gamer que corresponde. Es un poco el trono de hierro, ¿no? De Juego de Tronos, el trono de mimbre. ChatGPT y escritura narrativa. ¿Puede acaso un escritor utilizar una inteligencia artificial para desarrollar o corregir sus textos? ¿O acaso ese es el mayor pecado que puede cometer? ¿Tiene sentido seguir dedicando incontables horas para aprender corrección de estructura y estilo cuando una computadora puede hacerlo por nosotros y tan solo a un par de clics de distancia? ¿Acaso la historia del futuro estará escrita irremediablemente por ChatGPT? Bueno, si alguna vez te preguntaste alguna de esas cosas, probablemente este video te resulte interesante. Además, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, porque lo que vamos a hacer es justamente hacer una prueba práctica, ¿sí? En donde yo voy a escribir un texto, un pequeño texto narrativo, se lo voy a devolver a ChatGPT, o se lo voy a pasar a ChatGPT para que me lo corrija. Al mismo tiempo, yo voy a hacer una corrección de mi propio texto paralela y después voy a comparar las dos correcciones. Voy a comparar la corrección que hizo ChatGPT, la corrección que hice yo, y vamos a ver qué sale de todo eso. Mi nombre es Harry y esto es Harry Writes. La inteligencia artificial, como ya todos saben, es una tecnología relativamente nueva que en el último tiempo fue cobrando una gran relevancia y día a día su uso se va volviendo cada vez más cotidiano. La verdad es que esta tecnología, como quien no quiere la cosa, se fue adentrando en nuestra vida cotidiana, incluso por supuesto en los aspectos laborales. Y si bien yo no sé qué va a ocurrir en el futuro, estaría bastante seguro de que la inteligencia artificial va a estar ahí presente con nosotros. El uso de estas tecnologías para facilitar o mismo para automatizar muchas tareas de nuestro quehacer diario ya en este momento es una realidad, por más que no las utilicemos tanto, y dudo muchísimo que a esta altura se pueda dar marcha atrás con esto. Y sé que hay mucha gente que se resiste a la idea del crecimiento de la inteligencia artificial por muchas razones. Quizás una de ellas, una de las más escuchadas, es que la inteligencia artificial, sea cual sea, viene a robarnos el trabajo. Se dice que una empresa que antes necesitaba quizás 100 empleados para poder operar, hoy mismo o mañana a más tardar va a necesitar capaz de 10 empleados y un buen sistema de inteligencia artificial. Y de la misma manera que se escucha con bastante frecuencia este reclamo o esta alerta, también solemos escuchar el otro lado de la campana, ese que dice que en realidad la inteligencia artificial no viene a robarnos el trabajo, sino que viene a facilitarnos muchas cosas y que únicamente aquella gente que se va a quedar sin empleo será la gente que no sepa utilizar estas nuevas tecnologías, lo cual por supuesto tampoco es algo demasiado feliz. Esta es una discusión muy compleja, muy interesante también, y la verdad es que yo no puedo venir a zanjar este asunto, por la sencilla razón de que, como les decía recién, considero que todo esto de las inteligencias artificiales es algo demasiado nuevo. Recién estamos viendo, me parece, el génesis de lo que podría llegar a ser un nuevo mundo tecnológico, y al igual que la mayoría yo estoy intentando surfear la ola. Lo que sí puedo hacer o intentar hacer es dar mi opinión acerca de cómo encarar, cómo pararse, cómo utilizar en el caso de que sea necesario la inteligencia artificial aplicada al mundo de la escritura narrativa, que es el tema que nos interesa justamente en este canal. Y respondiendo a una de las preguntas que planteé justamente al principio de este video, ¿puede un escritor utilizar inteligencia artificial o ChatGPT más precisamente? ¿O acaso ese es el mayor pecado que puede cometer hoy por hoy? Bueno, la inteligencia artificial, creo yo, es una herramienta, y como con toda herramienta dependerá de nosotros si queremos utilizarla o no. En lo personal, yo a toda persona que quiera convertirse en un escritor o en una escritora profesional le recomiendo que utilice o que aprenda a utilizar mínimamente ChatGPT por si algún día tiene ganas de utilizar esta herramienta para corregir un poquito de estilo, o mismo para ver cuáles son las sugerencias que nos da justamente este sistema. Y para todo aquel que no sepa qué es esto de estructura y estilo, bueno, llegó la hora de explicarlo. La estructura es, digámosle,
el esqueleto de nuestra historia, el sostén, mientras que el estilo es el trabajo de decoración, ¿no? El color de las paredes, el amoblamiento, etc. Me explico, uno suele decir que una historia narrativa, sea un cuento, una novela, una película, tiene problemas estructurales cuando de repente aparecen escenas en donde advertimos fallas lógicas, agujeros de guión, problemas de tono o de ritmo o cualquier cosa que produzca que el espectador o el lector justamente pierda el interés en esa historia y desconecte su mente para ponerse a pensar en otras cuestiones. Bueno, este tipo de cuestiones son problemas estructurales y deben resolverse, corregirse cuanto antes, porque si no, esta casa metafórica que es nuestra historia se va a venir abajo tal castillo de naipes. Es oportuno decir que muchas veces, principalmente cuando uno recién está comenzando a escribir, no va a advertir estos errores estructurales. Uno va a ver su propia obra, va a leer su propio texto, no sé por qué agarraba una película, ¿no? En vez de un libro Vestida para matar, peliculón, pero bueno, digo, uno va a agarrar su propia obra y decir, che, no, está buenísimo, la verdad que esto está espectacular, está joya, pero si lo ve una persona más avesada en el tema, un profesor, va justamente a advertir muchas cosas que están como mínimo algo flojas de papeles. Además, este profesor no solo va a advertir estos problemas estructurales, sino que también puede llegar, o es muy probable, que brinde otras ideas, ¿no? Como ideas que no se le habían ocurrido al escritor o al aprendiz de escritor y que sin duda van a servir para convertir a esa historia en algo mucho mejor. Insisto, todo aquel que realmente quiera convertirse en un escritor profesional tiene que ir a estudiar con un buen profesor que justamente le va a enseñar a corregir estructura, estilo y le va a enseñar todas las claves para potenciar la fuerza dramática de sus relatos. Es como construir una casa. Perdonen que utilice constantemente las metáforas edilicias, digámosle, para hablar de estos temas. Pasa que, por un lado, me acabo de mudar a esta casa que he construido yo mismo y, por otro lado, resulta muy cómodo y muy sencillo hacer estas comparaciones porque verdaderamente hay algo ahí, me parece como el ejemplo perfecto. Si nosotros vamos a construir una casa, podemos hacer un dibujito así en un papel, así nomás, y llamar a unos albañiles para que vengan a darnos una mano con lo que es justamente la construcción de la casa misma, o bien podemos contratar a un arquitecto, que el arquitecto nos va a presentar primero un anteproyecto, después el proyecto, después va a hacer los planos completos, toda la cosa. Son cosas que a uno capaz no se le ocurren y tiene que venir un profesional para hacernos llegar todas estas propuestas, todas estas ideas que van probablemente, como digo, si el tipo es un arquitecto bueno, van a terminar convirtiendo nuestra idea de casa en algo que no sea solamente habitable y ya está, sino en una casa que sea cómoda y que sea mucho más práctica y funcional. Con la escritura narrativa pasa lo mismo. Un buen profesor va a agarrar tu relato y lo va a convertir, o por lo menos te va a enseñar a vos en cómo convertirlo, en una historia que sea más atrapante, más dinámica, más innovadora y, por supuesto, también mejor escrita. Y eso nos lleva a hablar directamente del segundo campo. Recuerden, estructura y estilo. ¿Qué es corregir estilo? Bueno, es agarrar un texto y hacerle un montón de modificaciones y de correcciones para que ese texto quede mejor escrito, como quien dice. Que quede más profesional, más bello, con más vuelo. Es afinar nuestra pluma. Siguiendo con las metáforas de construcción, si yo decía que la estructura es todo aquello que está en una casa o que debe estar sí o sí en una casa por más que mucho no se vea, ¿no? Como por ejemplo, no sé, los ladrillos apilados o las columnas, ¿no? Que justamente sostienen el peso de, no sé, de las distintas plantas o de las paredes mismas. Bueno, el estilo es todo lo contrario. El estilo es lo que se ve y se ve muchísimo, que las paredes estén bien pintadas, que estén pintadas de un color lindo, el tipo de piso cerámico o porcelanato que vamos a elegir para cada ambiente, la decoración misma, qué clase de muebles vamos a poner. Nosotros nos podemos construir una casa impresionante, nos podemos construir una casa enorme que tenga 2 o 3 plantas, con piscina, con quincho, con cancha de básquetbol, así todo muy riqui ricón, pero sin embargo, si a esa super
supermansión que nos construimos, nosotros la pintamos por fuera y por dentro con unos colores horribles, o compramos unos muebles que no tienen nada que ver con, no sé, con el tono que nosotros queríamos darle. Todas esas cosas pueden llegar a justamente provocar que un visitante, por más que nuestra casa estructuralmente sea impresionante, vea la fea pintura y que vea los feos pisos y que vea la fea decoración y las feas luminarias y todo eso, y que diga, che, qué casa de mierda. Eso es el estilo, ¿no? En la escritura narrativa, justamente poder hacerle modificaciones estilísticas a nuestro texto, porque no importa que nuestra historia o nuestro relato sea estructuralmente de 10, no importa que tengamos unos personajes interesantísimos, no importa que tengamos puntos de giro súper atrapantes, si la historia está mal escrita, si está escrita con un uso de lenguaje pobre, vago, lleno de errores de todo tipo, que en donde se repiten constantemente las mismas construcciones o las mismas palabras, bueno, no importa que nuestra estructura o nuestra escaleta sea impresionante, si el estilo es malo, el lector va a cerrar el libro y se va a poner a leer otra cosa. ChatGPT puede hoy por hoy ayudarnos a corregir o a desarrollar estructura y estilo, principalmente estilo, y ahora les voy a explicar por qué. Pero ojo, porque utilizar ChatGPT para estas cosas de momento, y creo que también a futuro, será un arma de doble filo. Desarrollar la estructura de nuestra historia, como ya les dije, es justamente desarrollar toda esa parte de los hechos o sucesos que nosotros queremos que ocurran en nuestro relato. Quiero que la historia arranque así, que tenga un personaje que sea asá, y quiero que en el medio pase tal cosa, y que al final, bueno, toda esa parte, ¿no? de las ideas preconcebidas que nosotros solemos tener en nuestra cabeza, eso es trabajar estructura, armar la estructura. Es la parte, por lo menos al principio creo yo, que es la parte más divertida. Creo que toda persona que justamente desee convertirse en un escritor o en un guionista profesional lo va a hacer porque le divierte o lo entusiasma eso, ¿no? El hecho de construir historias atrapantes, innovadoras. Entonces, si recurrimos a una inteligencia artificial como lo es ChatGPT, justamente para desarrollar la estructura de un relato, que es, como les digo, me parece lo más lindo, me parece una picardía verdaderamente. Además, la verdad es que hoy por hoy ChatGPT no es bueno desarrollando estructura. Las historias que nos construye son historias medio chotas, ¿viste? Llenas de lugares comunes, de un tono o un vuelo casi infantil, les diría. Vamos a ver qué pasa mañana, pero bueno, yo de momento, y creo que también a futuro, tomo la decisión moral de no utilizar ChatGPT para nada que tenga que ver con desarrollar o corregir estructura. De hecho, este video que ustedes están viendo tiene un guión, ¿sí? Aunque no lo parezca, todo esto fue guionado. Un guión que escribí yo y que no utilicé y nunca voy a utilizar inteligencia artificial, a diferencia de otros canales de YouTube en donde se nota, o por lo menos yo noto, pero a leguas, ¿no? De que están utilizando inteligencia artificial, ChatGPT, para escribir los guiones de sus videos. Si este video llega a 100 likes, yo les digo quiénes son los hijos de que ya saben qué, que están utilizando ChatGPT. Es un desastre, hermano, un desastre. Esos canales de análisis de cine. Y respecto a la corrección de estilo, bueno, ahí es un poco más entendible, ¿no? Que uno tenga la tentación de recurrir a esta inteligencia artificial o a estas herramientas, porque como les digo, la corrección de estilo es algo que yo te diría casi siempre tiene que aprenderse de parte de un tercero, ¿no? De un profesor. Desarrollar estructura puede ser algo innato. Hay muchas personas que nacen con esa suerte de don, digámosle, en el cual con mucha facilidad pueden desarrollar historias que estructuralmente sean buenísimas. Sin embargo, la parte de corrección estilística es la tarea fina, no es ahí la edición minuciosa de cada palabra de nuestro relato. Y para aprender esas cosas, esos detalles, que son detalles pero que sin duda marcarán la diferencia entre un escritor, no sé, mediocre y un escritor profesional, bueno, ahí vamos a necesitar de un profesor. Y dado que en la vida me parece que lo mejor es siempre tener muchos maestros, no solamente un solo maestro, no está mal utilizar ChatGPT para corregir estilo, ¿no? Siempre y cuando me parece que sea un
uno más de esos maestros, o no un maestro, una herramienta, una cosa que nos va a dar unas sugerencias y que después dependerá de nosotros tomarlas o no, me parece que no está mal recurrir a ChatGPT para esas cosas. Pasemos ahora a la parte de la demostración práctica. Esto va a estar bueno. Lo que voy a hacer en una primera instancia es escribir un microcuento. Lo voy a escribir así bien cabeza y se lo voy a pasar a ChatGPT para que lo corrija. Pero al mismo tiempo, mientras ChatGPT hace su trabajo, yo voy a hacer la corrección sobre lo que yo mismo escribí. O sea, es como que lo voy a reescribir un poquito más en serio. Y después voy a comparar las dos correcciones y después seguimos charlando. Bueno, primero vamos a poner corregir estructura y estilo de este microrrelato de terror, porque será un microrrelato de terror. Como les digo, lo voy a escribir así, bien cabeza, sin detenerme a pensar un solo segundo en nada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos. Juan un día se despertó con mucha sed, entonces fue a la cocina y al servirse un vaso de agua, notó que el agua salía de un color rojo. Entonces, después de tomar un trago, se dio cuenta de que el agua no era agua, sino que era sangre. Buenísimo, se dijo. Ahora ya no tendría que salir a cazar víctimas todas las noches para saciar su sed. Bueno, a ver. Por más que todo el mundo se haya dado cuenta que a ese textito o a esa pequeña historia le falta corregir muchísimo estilo, hay cuento. Yo considero que en ese texto hay cuento. Eso es muy importante, ¿sí? Cuando uno recién está arrancando a escribir, a la mayoría de las personas, a la mayoría de los escritores que recién están arrancando, les cuesta muchísimo entender o lograr internalizar esta idea, comprender la diferencia entre una historia que es un cuento y aquella historia que es anecdótica. Porque, viste, hoy por hoy capaz se le dice cuento a cualquier cosa. Vos escribís cualquier tipo de historia, no, es un cuento. No, no es un cuento. Para que sea un cuento tienen que pasar varias cosas que después lo hablaremos, podemos desarrollar o podemos explicar o basarnos en la tesis del cuento de Piglia para fundamentar todo esto, digo, ¿no? Pero una anécdota como, che, no, fui al supermercado y me encontré con un perro, bueno, puede ser una anécdota, puede ser una buena anécdota, puede ser una anécdota divertida, trágica, lo que sea, pero el cuento es otra cosa. Bueno, este es un cuentito, microcuento, pero que me parece que está bien, digo, ¿no? Es un chabón que se llama Juan, que se despierta y que tiene sed. Entonces abre la canilla y en vez de salir agua sale sangre, y ante aquello que todo el mundo me parece que se horrorizaría, el tipo se pone re contento porque es un vampiro y dice, che, qué bueno, finalmente el gobierno una buena, ahora sale sangre de la canilla, eso significa que no voy a tener que salir a cazar para poder saciar mi sed. Está bien, es como un chistecito, pero hay cuento. La estructura está buenísima. De la parte estructural yo creo que no hay que tocar nada. Lo que sí hay que tocar es la parte estilística. Así que ahora yo, mira, sin mirarlo, le voy a dar a ChatGPT para que haga su propia reescritura, corrección, y al mismo tiempo yo voy a hacer mi propia reescritura, corrección. Como les digo, acá estoy, no leí esto, lo voy a leer por primera vez con ustedes. Aquí tienes una versión revisada para mejorar la estructura y el estilo del microrrelato. Juan se despertó una noche con la garganta seca y fue a la cocina en busca de agua. Al abrir la canilla, un líquido rojo oscuro empezó a fluir. Intrigado, llenó un vaso y, sin pensar demasiado, bebió un trago. Un sabor metálico invadió su boca. No era agua, era sangre. Sonrió con satisfacción. Por fin, pensó, podría dejar de salir cada noche a cazar víctimas para saciar su sed. Bueno, me parece que está bien. Se nota que es ChatGPT y yo, la verdad, ahora les voy a leer la corrección que escribí yo y que me parece que es más humana y que tiene un montón de pequeños detalles que justamente vuelven a este microrrelato algo con una potencia dramática superior a lo que acaba de corregir ChatGPT, que sí, todo muy bonito, o sea, el estilo en líneas generales está bien, pero le falta la picardía humana, ¿no? Sediento, Juan se despertó en mitad de la noche.
Fue hasta la cocina y al abrir la canilla descubrió que el agua salía roja. Humedeció apenas los dedos y se llevó uno a los labios. Es un milagro, pensó, mientras se le expandía por el pecho aquella calidez deliciosa que tan bien conocía, y sin poder dejar de mirar los litros y litros de sangre fresca que no paraban de fluir profusamente del grifo. Ahora no tendría que salir a cazar cada noche para saciar su sed. Vamos a hacer una comparación. Es una pena no tener al robot acá sentado. Es una pena porque para empezar estaría buenísimo tener al robot acá sentado. Este programa tendría 1 millón de reproducciones, digo, ¿no? Si estuviese yo con un robot, tipo el mago de Oz, ¿no? El hombre de hojalata acá sentado, sería una cosa increíble. Conozco igual a varios cara de lata de la vida, ¿no? Que andan por ahí subiendo videos a YouTube hablando de análisis de cine y utilizan inteligencia artificial para escribir absolutamente todo. Cara de lata. Bueno, no, pero como les decía, vamos a ver lo que yo había escrito originalmente y compararlo con lo que después yo corregí. Yo había puesto: Juan un día se despertó con mucha sed, entonces fue a la cocina. Bueno, mirá, tanto ChatGPT como en mi corrección hicimos lo mismo, ¿no? De que no es un día. Juan no se despierta un día. Juan se despierta una noche, porque Juan es un vampiro y los vampiros se despiertan a la noche. Fíjense que ChatGPT puso: Juan se despertó una noche con la garganta seca, y yo puse: sediento, Juan se despertó en mitad de la noche. La verdad es que yo prefiero sediento, prefiero arrancar con la palabra, no con Juan. Incluso podríamos decir que se podría quitar la palabra Juan. Es como que no importa si el vampiro se llama Juan o si se llama Esteban, no importa, ¿no? Pero yo decido dejarlo Juan porque me parece como que resalta un poco el chistecito, ¿no? Es como el vampiro se llama Juan, es como un vampiro, es todo muy What We Do in the Shadows, ¿no? Es como el chabón, el vampiro menos vampiro que se pone contento porque le sale agua a la canilla y dice: bueno, por lo menos acá el señor presidente hizo una cosa bien, ¿no? Me gusta que se llame Juan, yo dejo que se llame Juan. ChatGPT también lo deja, por otras razones, sin duda, no llega a todas estas conclusiones lógicas que hago yo, digo, ¿no? Pero yo prefiero arrancar con la palabra sediento. Ya arrancamos con una palabra que no de entrada, pero sí al final nos va a remitir y va a terminar de cerrar toda la vueltita ahí, ¿no? De cerrar el candado de que, el chabón es un vampiro. Arranco con una palabra que de entrada es más potente. Sediento, Juan se despertó en mitad de la noche. Prefiero que se despierte en mitad de la noche a que se despierte una noche. Después yo había puesto: y al servirse un vaso de agua, notó que el agua salía de un color rojo. Bueno, acá hay un error de novato, garrafal, ¿no? Que es poner color rojo, color amarillo. Me compré una remera color verde. No, te compraste una remera verde en todo caso. ChatGPT pone que un líquido rojo oscuro. Está bien, me gusta lo de rojo oscuro, yo lo utilizo bastante, utilizo mucho rojo oscuro, rojo profundo, un claro homenaje, pequeño homenaje, referencia a Darío Argento. Un líquido rojo oscuro empezó a fluir. Intrigado, llenó un vaso y sin pensar demasiado bebió un trago. Está bien, pero lo de sin pensar demasiado no me parece como que está fuera del recipiente, ¿no? Lo de llenó un vaso y bebió sin pensar demasiado, ¿no? Me parece como que es hay una patita que está medio floja. Yo pongo otra cosa, yo pongo que el chabón, en vez de tomar así el coso, es que él humedece apenas los dedos y se lleva uno a los labios, que a mí la imagen me parece más poderosa, que si en vez de tomar así, que el chabón, ¿no? Como lentamente humedece los dedos, ¿no? Y se lleva uno a los labios. ChatGPT pone: un sabor metálico invadió su boca. No era agua, era sangre. Bueno, el sabor metálico, para referirse al gusto de la sangre, es válido, pero es un lugar común, ¿viste? Es como que, nada, el sabor metálico está en 1000 millones de cuentos, de novelas. Yo, como autor de una novela de vampiros, lo utilizo en algún momento. Tiene 1000 páginas mi novela, maestro, ya la van a leer, digo, no es imposible escribir 1000 páginas de una novela de vampiros sin poner en algún momento el sabor metálico de la sangre. Bueno, sí, pero si dado que es una estructura cortita, prefiero evitarlo, ese lugar común, ¿no? Entonces yo pongo: es un milagro, pensó. Y esto está bueno, ¿ves? Mientras se le expandía por el pecho aquella calidez deliciosa que tan bien conocía, y sin poder dejar de mirar los litros y litros de sangre fresca que no paraban de fluir. Me parece que tanto yo como ChatGPT utilizamos la palabra fluir, ¿no? Claro, fluir, está bien, ¿viste? Es una buena palabra. Profusamente, yo pongo profusamente, porque claro, que a veces las heridas, ¿no? Muchas veces vamos a poder encontrar una buena palabra en las novelas que tienen violencia, que tienen sangre, que es como la herida que sangraba profusamente. George R.R. Martin la
utiliza mucho en Canción de Hielo y Fuego, los espadazos, todo eso, las puñaladas, no sangraba profusamente. Bueno, yo utilizo, haciendo justamente esta suerte de juego, dado que sangre fluye profusamente. Ahora no tendría que salir a cazar cada noche para saciar su sed. Como pudieron ver, está bueno trabajar valiéndose de esta herramienta que es ChatGPT, pero lo más importante es construir un criterio propio que nos permita saber cuando algo está bueno, cuando algo no está bueno, cuando algo está en líneas generales bien, pero que hay que afinar ciertos detalles. Si no logramos formar un criterio propio, vamos a estar completamente a la merced de ChatGPT. Y lo peor es que, dado que nuestro paladar estilístico es muy pobre, cualquier corrección, por más berretonga o llena de problemas que tenga esta inteligencia artificial, cualquier corrección que nos devuelva, nosotros la vamos a leer y vamos a estar maravillados porque, claro, en comparación al texto muy flojo de papeles, la corrección que nos devuelve ChatGPT nos va a parecer la caña. Y la verdad es que no creo que sea la caña, o sea, va a ser una corrección con un estilo aceptable, con algún que otro error, pero lo peor de todo es que va a estar muy robotizada y que le va a faltar eso, le va a faltar el ingenio humano. O sea, recordemos que estamos enfrente de un sistema matemático muy complejo, pero un sistema matemático al fin y al cabo, en donde el tipo hace cuentas y nosotros de alguna manera cuando trabajamos estructura, cuando trabajamos estilo, también estamos llevando adelante o resolviendo problemas matemáticos en nuestra cabeza, pero no es solamente matemático, porque en la escritura no siempre 2 más 2 es 4, a veces 2 más 2 es 5 o 6, digo, ¿no? Entonces si uno le pone garras y le pone empeño, puede escribir algo en donde justamente la potencia dramática que se le va a transmitir al lector y o espectador sea superadora, no superior. En resumidas cuentas, si quieren utilizar ChatGPT para corregir estilo, háganlo, pero con mucha precaución, ¿sí? Porque ustedes no van a querer que el lector se dé cuenta de que su texto fue escrito o corregido por una inteligencia artificial. Y mucho menos van a querer que un posible editor o editora se dé cuenta de que su texto fue escrito o corregido por inteligencia artificial. Eso, por lo menos dentro de lo que son las editoriales que se dedican a editar libros de escritores, de buenos escritores, está muy mal visto. De hecho, justamente las editoriales suelen tener o tienen sus propios sistemas informáticos que están hechos para poder identificar en qué momentos de un texto, una novela, un cuento, un libro de ensayos, lo que sea, en qué momentos el autor recurrió a la inteligencia artificial. Después, por supuesto, debe haber otras editoriales que ya están editando a mansalva libros 100% escritos por inteligencia artificial. Quizás el futuro no muy lejano de la escritura, de la narrativa, sea leer libros o recibir historias desarrolladas por ChatGPT o por sistemas así. Quizás sea recibir historias o escuchar historias no de escritores, sino de operadores de un sistema informático que lo que van a hacer es poner códigos y escribir un poquito, modificar y bueno, va a salir ese Frankenstein que es, no sé, en el mejor de los casos 50% humano, 50% robot, un androide. Pero bueno, mi recomendación en definitiva es vengan a estudiar conmigo, vengan a participar de nuestro taller. Yo voy a recibir gustosamente sus textos, sus cuentos, sus capítulos de novela, sus guiones audiovisuales para corto, para película, para mediometraje, lo que sea. Les voy a enseñar y voy a corregir codo a codo con ustedes estructura y estilo, y lo más importante, les voy a enseñar a formar un criterio propio que sí o sí van a necesitar si quieren convertirse en profesionales. Yo les voy a enseñar como verdaderamente considero que hoy por hoy hay que aprender, que es que bueno, hay que aprender de una manera análoga. Pues bueno, sí, meterse en lo digital y aprender a utilizar ChatGPT un poquito, con buenos prompts y con cosas no que pueden volver el trabajo de una manera más profesional. Pero lo más importante es aprender de manera análoga y formar un criterio propio. Como en mi época, loco, como en mi época que yo aprendí, cuando yo aprendí no tenía ChatGPT, yo no había esas cosas. Yo aprendí en un mundo en el cual había de PlayStation 4 Pro, no PlayStation 5 Pro, PlayStation 4 Pro, así crecí yo. Sean piolas, verdaderamente sean piolas. Si ustedes quieren ser profesionales de la escritura, no tomen atajos fáciles, porque esos atajos los van a conducir más temprano que tarde a un callejón
sin salida. Bueno amigos, si les gustó este video, por favor no se olviden de dejar su comentario y su like. Es muy importante que dejen su comentario y su like, así este video puede llegar a más gente y podemos hacer crecer esta comunidad dedicada a escritores y escritoras. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con un video que va a ser una reseña de una novela, porque la sección que hacía en el canal principal, el de Harry Harley, que ahora es el canal de los tier list, bueno, la sección esa de la biblioteca del tío H ahora se viene para este canal, así que la semana que viene una reseña de una novela que es verdaderamente impresionante. Nos vemos la próxima, les dejo un gran abrazo.